7 de la mañana, 54 minutos en todo el país, son las 7 de la mañana, 54 minutos en todo el territorio nacional. Los oyentes se sintonizan en 1, en 201.6 de la frecuencia modulada estéreo. ¿Qué es lo que está pasando ahora en relación a este tema de la reducción, en principio la exoneración del impuesto selectivo al consumo, los combustibles? Esto definitivamente tenía que verse reflejado, entendemos así, en las estaciones de servicio, en los grifos, ya que la población, directamente los transportistas, sientan esa reducción en los pagos que tienen que hacer. Sin embargo, no está ocurriendo ello, y en la misma capital no ocurre esto. Los grifos, las estaciones de servicio no están cumpliendo, aduciendo que tienen stock. Así que seguramente cuando se termine el stock, recién van a bajar en el precio, supuestamente. Pero vayamos a, en principio, conocer en qué consiste esto del impuesto selectivo al consumo, un poco para que ustedes también se ilustren. Y lo otro es que es verdad lo que dicen las estaciones de servicio, es así como funciona este tema de la reducción de los precios a causa de la exoneración del impuesto selectivo al consumo. Estamos en línea con el analista político, periodista y abogado Jaime del Castillo, desde la capital, un poco para que nos dé su lectura en relación a todo este panorama, un escenario bastante movido políticamente, ciertamente en nuestro país. Jaime, ¿cómo estás? Muy buenos días, a tiempo te escucha a través de Radio Antena 1. ¿Qué tal? Bueno. Buenos días, mi estimado Abel, un placer, un honor comunicarme contigo, saludar a tu equipo y aprovechar la gran oportunidad de saludar a tu respetable radioaudiencia allá en Satipo, Selva Central. A tu disposición, mi estimado amigo. No, gracias Jaime por esa siempre voluntad y la predisposición de atender a nuestro llamado y poder absorber algunas inquietudes para nuestra audiencia. ¿Cuál es tu opinión en principio en relación a este tema de lo que ya se decía en algún momento? Los transportistas salieron a las calles a protestar que el incremento del precio de los combustibles muy caro, y por allí exigían también ya hace algunos meses, años pasados incluso, hace algún tiempo, que se elimine el impuesto selectivo al consumo, pero bueno, en este caso no han eliminado, lo han exonerado temporalmente, me parece. Para que al final pues el transportista o quienes adquieren este producto tengan que pagar algo menos y no tanto así como están los precios elevados. ¿Cuál es tu lectura en principio en relación a esta medida, Jaime? Bueno, este es un tema planetario, ¿eh? En Francia, por ejemplo, la suba de los precios está perjudicando la candidatura de Macron, que está en campaña electoral en este momento. El 10 de abril va a haber elecciones en Francia, la primera vuelta. Entonces, este domingo. Y la suba de precios está conspirando contra Macron, que es de centro, y es posible que gane Marine Le Pen, que es la candidata de la extrema derecha. Entonces se sumaría otro gobierno más de derecha, porque ya en Europa hay varios. Está Austria, está Hungría con Orbán, está Polonia. Entonces, toda Europa está en ese problema. Alemania acaba de disponer, Abel, 100.000 millones de euros. No 100 millones, 100.000 millones de euros que van a ser entregadas a las compañías alemanas a través de garantías para que soporten el alza de precios. Y así, toda Europa, España, Portugal, Italia, quieren separarse de la Unión Europea porque ellos dicen que pueden tener autonomía en materia de gas. España con Pedro Sánchez acaba de sufrir humillación a la visita con el rey de Marruecos, porque España quiere que le den el gas fácilmente y Marruecos está humillando a España, inclusive en el campo internacional. O sea, todo el mundo está movido. Aquí en el Perú ya se dio la norma
para que los combustibles bajen. Inclusive la PCM ya publicó los precios. Por ejemplo, la de 84 estaba en 18 soles y picos y debe estar ahora en 15 soles y picos. La única que se ha comprometido, la única empresa que se ha comprometido a bajar los precios es Repsol. Pero las demás, que son grupos monopólicos en contra del gobierno y que no quieren que se apliquen más medidas económicas que los está perjudicando, como por ejemplo, ya salió lo del sueldo mínimo vital, ¿no es cierto? Ya la ley antimonopolio nuevamente está moviéndose, ya hay una ley, pero el gobierno quiere ahondar más. Entonces, esos grupos están conspirando. Además, Abel, es una vieja costumbre en el Perú que cuando baje el precio del barril del petróleo, las gasolineras nunca bajan sus precios. Nunca. De Fujimori a la fecha, nunca. El pretexto es el mismo, Gabriel. Tengo el stock comprado a precio antiguo y hasta que se acabe no lo voy a bajar, pues. Y como no tenemos, Abel, hay que anotar esto, como no tenemos un registro informático de Callao a Iquitos, de Tumbes a Tacna, de los stocks que va comprando cada grifo que debe tenerlo el Ministerio de Transporte, para que éste a su vez pueda darse cuenta en qué momento se está mintiendo, pues ellos hacen lo que se les da la gana. Ahora, termino con esto. Es momento en que los sindicatos aludidos con el tema empiecen a controlar los distritos de su influencia. Por ejemplo, la CGTP, el Sindicato de Transportes, tiene que vigilar los grifos de acuerdo a su jurisdicción a nivel nacional. Yo creo que si los sindicatos empezaran a vigilar grifo por grifo a nivel nacional, esto baja. Pero falta una organización ahí. Entonces, Abel, están abusando los grupos monopólicos de siempre, ¿no? Ahora, pero Jaime, ayer conversaba con algunos profesionales, ciertamente, a nivel de la zona, y nos referían, oiga, lo que estás diciendo, lo que estás comentando, no tiene razón de ser. Ellos han comprado, han adquirido el combustible o las tienen allí a un precio que inicialmente se registraba, por ejemplo, el galón de 90 octanos a más de 19 soles, y por lo tanto hay todo un stock que tienen, y así que eso va a tomar su tiempo todavía para que se dé con el cumplimiento, tanto como así refiere ese decreto supremo. No es que vayan a bajar inmediatamente, no se trata de eso. Entonces, nosotros decíamos, aquí, no sé, nuestro entender, el gobierno lo que ha hecho es exonerar el impuesto del impuesto selectivo al consumo, más no a intervenir al precio propiamente del combustible. O sea, esto sigue igual. Sin embargo, ¿cómo concluiríamos este tema? Si cuando nos dice Jaime, porque no hay un registro desde Tumbes hasta Tacna de cuánto es el stock, entonces pueden hacer lo que le da la gana. Podríamos concluir que esto es un saludo a la bandera, que no se puede, diríamos, hacer cumplir. Las autoridades igual nos han referido. Nosotros, ayer conversaba con la subprefecta de acá de la provincia, decía que nosotros no podemos obligarles a que bajen el precio. Nosotros no podemos, ellos como empresa también tienen sus derechos, así que hasta ahí podríamos visitarles, registrar, quizás ya han bajado o no, pero de ahí más no podríamos hacer. O sea, en todo este panorama, ¿qué significaría esto? ¿Un saludo a la bandera? ¿O es que es tan cierto así esto del stock como les afecta a ellos, Jaime? Pamplinas, hay funcionarios corruptos que no quieren hacer su trabajo. Lo que se ha aplicado, Abel, es el fondo de compensación. O sea, los grifos están recibiendo dinero del Estado para que bajen los precios. Si por eso es que la PCM ha publicado, revisa, debes tenerlo a la vista, si la gasolina de 84 estaba 18, ahora debe estar 15 soles. ¿Por qué? ¿Por qué publica eso la PCM?
porque está pagando los 3 soles de diferencia. Entonces el grifero avivato, Abel, el grifero codicioso, medio lumpen, ¿no es cierto? Bobby, ¿no es cierto? Bobby el vivo, lo que hace es recibir dinero por el sobrecosto que él está poniendo a la gasolina y además con la otra mano recibe el dinero del Estado, del Fondo de Compensación. Y el subprefecto es un papanatas o es un corrupto que no va al grifo y le dice, señor, deme su recibo. ¿Cuál es el stock que usted tiene? A ver, tome nota, ya, tomo nota de los documentos. Y empiezo a medir el tanque. Mira el tanque, señor. Ese es lo que tiene que hacer el subprefecto. Tiene que mostrar documentos a la población y decir, esto es lo que hemos contratado en este grifo, en este grifo y en este grifo, junto con la policía. Pero no lo está haciendo, pues a ver. Este subprefecto está recibiendo su sobrecito o su pollito a la brasa, su hola amiguito, ¿cómo estás? Y se acabó la vaina. Entonces, ese es el tema, a ver. Hay mucha viveza ahí. Sí, pues lamentablemente ahí, Jaime, esto realmente nos ha dejado así de sorprendidos ayer y decíamos, oiga, no puede hacer nada, pero así otro tema. Claro que tenemos acá la lista de los precios de los combustibles, los precios que deberían estar ya en la reducción, en las nuevas tarifas. Escuchábamos, por ejemplo, también cuando el primer ministro decía acá que no vengan con el tema del stock, eso no tiene nada que ver, uno. Dos, el Indecopi instó a Ocinermí para que ya comience a realizar su trabajo de monitoreo, inspección, pero resulta que tampoco se está viendo eso en la misma capital, gente. Exactamente. ¿Y por qué? ¿Y por qué, Abel? Porque todos los gobiernos neoliberales, aliados de la partidocracia mafiosa y de la prensa de toda la vida, la prensa de los grupos de poder, nunca permitieron un Indecopi que controle nada. Nada. No lo tocaban, pero ni con el pétalo de una rosa a los grupos monopólicos. Y esto todos los peruanos lo sabemos. Ahora que el Indecopi le toca controlar, se encuentra con el tema que no tiene personal. No tiene experiencia. No tiene los mecanismos para hacerlo. Es primera vez que en un gobierno de izquierda democrática se va a controlar estos grupos monopólicos. Entonces se siente impotente. Han salido por ahí a controlar algunos grifos. Pero claro, pues, el grifero avivato te cambia los precios, viene el de Indecopi, ¿he bajado? Sí, lo he bajado, sí. Una vez que se va el empleado, vuelve a poner el precio antiguo, porque no hay control. Por eso yo pido desde acá a los sindicatos de transporte que salieron, eran como 30 sindicatos, que salen a tirar piedras, a destrozar la propiedad privada, que salgan ahora a controlar los grifos, pues a ver, ¿qué hacen ahí sentadazos y soportando el alza de precios cuando son los sindicatos los que tienen que estar controlando en este momento los precios que el gobierno ya dispuso a su favor? Así es la cosa, y el subprefecto también que se mueva, pues, ¿no? Que no sea un patán, ¿no? Ahora, Ocinermí, ¿qué papel juega aquí? ¿Cuál es su rol? Jaime. Claro, Ocinermín es la oficina de control, ¿no? Es la que hace la supervisión y también tiene que salir a apoyar. Lo que pasa es que aquí hay muchos intereses de por medio, hay mucho billete de por medio, entonces la verdad de las cosas que la inestabilidad política que está generando el Congreso de derecha, los partidos de derecha, la prensa de derecha, los grupos de poder, entonces el funcionario dice, si me la juego al 100% por Castillo, y si Castillo cae mañana, a mí nadie me va a controlar, nadie me va a contratar, y me voy a quemar con la mafia de toda la vida. Entonces, esa inestabilidad política provoca ese funcionario medroso, ese funcionario avivato, ese funcionario que dice, no, mejor no me quemo y me hago el sonso. Entonces, ¿por qué crees que todos los días fastidian al gobierno? Pero todos los días, los partidos de derecha, el Congreso de derecha, la prensa de derecha, los grupos de poder, ¿para qué? Para generar inestabilidad política y que no hayan debidamente los cambios y los avances y los controles, sobre todo, mi estimado Abel. Por eso vuelvo a insistir, ¿qué hacen los sindicatos que no empiezan a controlar este tema? Me parece interesante. En otro escenario, Jaime,
¿Cuál es su lectura en relación? Bueno, nosotros habíamos hecho algunas publicaciones en relación a esta movilización que se dio en la capital y el toque de queda o la inhabilitación social que declaró el gobierno de pronto y que al día siguiente se veía en los medios de comunicación, oiga, ¿cómo es posible que vaya a dictar medidas así, a este nivel, está perjudicando los negocios? Hicieron todo un reporte y también toda una cobertura durante todo el día como nunca a estas manifestaciones, a las personas, bueno, donde se han visto personajes o figuras notables, quiero decir, conocidos rostros como de la televisión, hasta incluso periodistas como Milagros Leiva, se le ha visto a los hijos de Alan García, el desaparecido, suicida, en fin, pero ha sido una marcha sin precedentes, Jaime, ¿cuál es tu lectura en relación a esta movilización, ¿no?, del martes último? Dos cosas. En primer lugar, que no ha sido una marcha inmensa, porque yo acabo de enviar, creo que el día de ayer, creo que también lo envié a tu WhatsApp, envió la foto real de la marcha, que era menos de media cuadra, la que llegó a Junín, y la foto trucada de los grupos de poder mediático, donde pusieron como si la marcha fuese de 5, 6, 7 cuadras, mentira. Entonces fue un truco ahí. La derecha lo que hizo es preparar la azonada desde la madrugada, porque los forajidos estaban escondidos en Barrios Altos, fumando y bebiendo trago, y salieron solamente cuando llegó la marchita de los pituquitos de San Isidro y Miraflores, y se plegaron ahí y empezó el tole-tole y el quilombo, pero dispuestos y preparados y pagados para destruir. Esto tan es así, dos, que el día de ayer, a ver, hubo marchas a nivel nacional. No se quebró un solo vidrio, no se destruyó una sola tienda, no hubo saqueos a nivel nacional. A ver, aquí en Lima marchó la CGTP y el SUTEP magistralmente dando un ejemplo de lo que es una marcha sindical. Han marchado por todo Lima con cuadras de cuadras, con músicos, payasitos y toda una fiesta, y no se rompió pero ni un papel higiénico. Y luego a las 7 de la noche se retiraron y dieron un ejemplo de lo que es una marcha de verdad en sindical, y con eso avalaron al gobierno en el sentido de que tenía razón de haber decretado el estado de emergencia, porque iban a incendiar todo Lima. A nivel nacional, en Cusco, en Arequipa, en Ayacucho, en Piura, en todo, hasta en la misma Huancayo, una ejemplaridad de marcha sin daño alguno. Y las consignas, ¿cuáles han sido? Que se cierre el Congreso. Castillo, cumple tus promesas. Que hay que proteger a los trabajadores. Eso es todo, Daniel. Perdón, Abel Robles. Entonces, el pueblo ha dado un golpe a la derecha con sus marchas del día de ayer, pacíficas, bien ordenadas y en contra de todos los golpistas y bajadores. Los ha arrinconado, pero la prensa grande no levanta eso, pues, ¿no? Entonces, aquí estamos, a ver. Claro, porque la prensa, incluso en la portada del Comercio y casi toda la concentración de medios, publicaron pues esta foto, efectivamente, la trucada, en Photoshop ahí, donde aparentemente pues la gran cantidad de gente, una masa de gente, ¿no? Entonces, pero la realidad fue otra. Jaime, ayer el presidente estuvo en Huancayo, el premier, bueno, dijo algo que de repente, no sé, particularmente considero que es inoportuno, no era el momento, fue algo que a lo mejor lo dijo por emoción, o en sus 5 minutos, no sé, pero puso como referente a Adolfo Hitler, Mussolini, Francia, que no, el desarrollo que se dio en esa época para el país, pero no solamente esto, sino que días antes había sostenido una entrevista para un medio de comunicación en Colombia, en donde pues, de alguna forma pues observó, cuestionó la deficiencia de la Policía Nacional. Y tal es así que ahora estarían preparando también el terreno para la cabeza de Aníbal Torres. Prácticamente una lectura sobre este tema, Jaime.
Buena pregunta. Para empezar, la visita a Huancayo del presidente fue un éxito absoluto y rotundo. Yo estuve viendo todo el desenlace. A propósito, me quedé profesamente a analizar detalle por detalle y cuadro por cuadro y palabra por palabra. Fue un discurso excepcional de nuestro premier, el venerable maestro Aníbal Torres Vázquez, pero excepcional, extraordinario. Fue un mensaje profundo de un análisis de la realidad nacional. No solamente él, otra oradora de lujo, Abel, ahí nomás cerca a tu tierra, fue la ministra de Trabajo, Betsy Chávez. ¿Qué tal discurso, Abel? Un discurso profundo, un discurso golpeador, un discurso esclarecedor. Y se paró de su asiento y caminó, pasó por la espalda del premier y se fue a la tribuna y con el micro arengó a la tribuna y la tribuna le regaló aplausos a Betsy Chávez. Eso la prensa grande no lo ha hecho. Cuando Betsy Chávez termina su discurso, se despide la saludan el gobernador de Junín, que tuvo muy buenas palabras, el gobernador de Junín, por cierto, y otro personaje, y cuando pasó al lado de la vicepresidenta Dina Boluarte, Betsy Chávez la ninguneó. Eso la prensa grande no lo difunde. Entonces, cuando llega el presidente de la República, fue recibido con todos los protocolos correspondientes y escuchó a todos. Y fue un discurso también de anuncios, por ejemplo, el tema de los monopolios, el tema de bajarse los sueldos. El discurso del ministro de Energía también fue muy bueno. Entonces, unos dicen que no debió hablarse de Hitler, que no era el momento oportuno, no, Abel, no. El tema de Adolfo Hitler es un tema que está más vivo que nunca, Abel. Precisamente, la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿por qué es? Porque Rusia reconoció a dos ciudades que quieren independizarse y que están atacadas por fuerzas fascistas, o sea, hitlerianas. En Hungría, Orbán, en Austria y en Polonia está la derecha que adora a Adolfo Hitler. Entonces, ¿cómo no va a ser un tema presente? Lo que pasa es que hay tanto ignorante en nuestro país, sobre todo aquí en Lima, tanto convenido, que no quiere decir las cosas como son. Por ejemplo, las mentiras que está votando la prensa grande mundial sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania. Quieren ocultar el batallón Azov de Ucrania, que es un batallón de adoradores de Adolfo Hitler hoy, y que están matando, masacrando y torturando a los soldados rusos. Yo envié muchos videos sobre esos ataques criminales del batallón Azov, que es un batallón hitleriano. Entonces Estados Unidos, Abel, y la OTAN están apoyando a esa derecha que ama y adora a Adolfo Hitler. Esa es la verdad de la milanesa. Entonces ahora vienen a hacerse aquí en el Perú algunos avivatos, ¡ay! ¿Que por qué menciono aquí a Hitler? ¿Y por qué Estados Unidos está apoyando entonces junto con la OTAN a todas las fuerzas represivas de derecha, no es cierto, que son adoradores con vela encendida a Adolfo Hitler? Ahora, para terminar, Adolfo Hitler no era alemán, era un austriaco, vago, inútil, mediocre, incapaz. De joven. Postuló a la Escuela de Bellas Artes y lo votaron porque era malo dibujando. Y participó en la Primera Guerra Mundial. Llegó al simple grado de cabo. Y él nunca aceptó la derrota de Alemania.
Alemania fue derrotada. No solamente eso, Abel, y lo sabes. Alemania fue obligada a que no tenga industria. Alemania fue obligada a que no tenga ejército, ni marina, ni aviación. Y Alemania estaba obligada a pagar, además, a pagar tributo de guerra a los vencedores. O sea, Alemania estaba aplastada, se moría de hambre. Las niñas se prostituían en los puertos, en las salidas de los teatros, de los negocios, las niñas alemanas. Todo eso vivió Hitler. Alemania en escombros, con hambre, con desempleo, una recesión maldita. Llevaban los billetes, los marcos alemanes los llevaban en carretillas, y ahí están las fotos, Abel. Entonces, ¿qué hizo este muchacho, Adolfo Hitler? Un vago, se metió de espía al ejército imperial, y cuando empezó a caminar como soplón por los bares de Múnich, encontró que había un partido, el Partido Nacional, con unos cuantos borrachines, pero que eran ultraderechistas, y eran militares retirados. Y Hitler dijo, acá me meto, y abandonó al ejército imperial, y se pasó al otro bando. Y él fue el que prácticamente organizó y levantó el partido. Y ojo, Adolfo Hitler fue un... Entonces, Adolfo Hitler fue un demócrata, aunque muchos no lo saben. Adolfo Hitler llegó al poder a través de las elecciones, mi estimado Abel. En 1931 o 33 creo, llega al poder vía las elecciones. No tuvo mayoría en una primera vez y fue tan hábil como demócrata, ojo, como demócrata, fue tan hábil y tuvo un equipo tan formidable que en las siguientes elecciones ganó una mayoría aplastante y fue nombrado canciller. Heisenberg, el que estaba en ese momento de regente, máximo personaje de la política alemana, tuvo que llamarlo como canciller, o sea, el primer ministro. Y después, él ya se convierte en dictador, después, con el pretexto de eliminar a los comunistas y a los socialistas. Pero, ¿acaso Hitler no transformó la economía de Alemania, que era una miseria? Hitler convirtió a Alemania en la primera potencia mundial. Sino, ¿cómo es posible que pudo poner de rodillas a toda Europa? ¿Quién fue el creador del Volkswagen? ¿Qué significa Volkswagen? Significa el auto del pueblo. En Alemania fue creado durante el gobierno de Hitler porque necesitaban un auto que se desplace sin radiador para conquistar el desierto, la zona del África. Y además a Hitler lo apoyaron una serie de empresas. La Fanta, la BMW, lo ayudó la Adidas y muchas más. Y levantaron a Alemania el mejor ejército, la mejor marina, submarinos, aviones. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Se hace con un ingeniero de la política que en lo que se convirtió este vago, este mediocre Adolfo Hitler. Entonces el señor Premier no es que adore a Adolfo Hitler, que es un criminal, un genocida, un maldito que perdió el rumbo ya cuando se convirtió en dictador. Lo que hay que rescatar ahí es cómo utilizó esa fórmula. Como en la ciencia política, por ejemplo, nosotros, los de la ciencia política, consideramos y rendimos honores al padre de la ciencia política, que es Nicolás Maquiavelo. Y Nicolás Maquiavelo era secretario privado de uno de los Médicis, un asesino brutal. Y precisamente de las técnicas del poder nace la ciencia política. O sea que por todos los politólogos tendríamos que ser asesinos. Todos los politólogos tendríamos que ser sanguinarios como Médici, porque Nicolás Maquiavelo trabajó con él. Es una estupidez, pues, Abel. Una cosa es que por cuestiones conceptuales tú lo cites y otra cosa es que tu enemigo diga, tú lo adoras. Eso es lo que está pasando. Y el ejemplo del maestro Aníbal Torres Vázquez me parece correcto.
un país en escombros pasó a ser primera potencia mundial. ¿Cómo lo hizo? Analicemos pues, analicemos las técnicas económicas, veamos qué se hizo, al margen de que es un criminal, un maldito, un sanguinario. Eso es lo que pasa, ¿ves? Lo que pasa es, valga la redundancia, que quieren sorprender al pueblo con frases sencillas, está adorando a Hitler, ha sacado unas primeras planas ofensivas e insultantes, porque Aníbal Torres les ha dicho ladrones de la verdad, y los ataca cada rato, entonces lo odian, y saben que es un obstáculo el señor Aníbal Torres. Eso es lo que pasa, mi estimado Abel. Claro, claro, pero Jaime, siendo realistas, en el Perú, y hay que ser claros, somos, digo así, tan incultos. El Perú, o la población, gran parte del Perú lee poco, casi nada, no tienen el historial, no tienen la ilustración. Entonces, este es un tema, si vamos en ese escenario, ¿no? ¿Qué tan sencillo puede estar ciertamente la colectividad, pero qué tan minuciosos pueden estar también los del otro lado que están buscando derrocar a Castillo como de lugar y ya piden la cabeza de Aníbal Torres, como para que de repente tener cuidado de lo que puedan aprovecharse. O sea, no está mal, se haya dicho, la historia lo ha señalado, lo acaba de ilustrar, pero el efecto, la comparsa que hacen los medios, como para poder, mover las emociones, buscar reacciones, creo que eso es lo que están haciendo, y no creo que no era pertinente, no era el momento, de repente, para Aníbal Torres, a pesar de que esos argumentos puedan estar muy acertados. Jaime. Bueno, sí es posible, pero en todo caso, Abel, cuando Alan García alabó a los terroristas en Palacio del Gobierno, acabo de mandar el video, ahí está en mis cuentas, Alan García alabó a los terroristas en Palacio de Gobierno, Abel, siendo presidente de la República, y esos mismos periodistas que aplaudieron a Alan García cuando él alabó a los terroristas, son los que ahora, ¡ay!, se escandalizan porque citó a Hitler. ¿Acaso no nos acordamos de Treyes, el ex congresista fujimorista, cuando dijo en Canal N que los fujimoristas habían matado menos? ¿Acaso la hija de Tudela no acaba de decir que el Perú necesita un Augusto Pinochet? ¿Y por qué no se hizo laberinto ahí, Abel? Lo importante aquí es que el pueblo peruano ya no le crea a esa prensa. Abel, si el pueblo peruano hubiese creído a esta prensa fascista, a esta prensa de los grupos de poder, Pedro Castillo nunca hubiese ganado las elecciones en segunda vuelta. Y las calles estarían ahorita gritando que Pedro Castillo salga, pero no es así. Felizmente que de los Andes hacia abajo hay todo un filón de periodistas que son objetivos, que son gente que va para el progreso del país y que precisamente mantiene a su pueblo informado, como es el caso de tu programa democrático que permite una serie de debates de ideas. Entonces, esta prensa grande no tiene la influencia que ellos quisieran. Ellos se hacen los importantes, pero no tienen esa influencia. Acuérdate, Abel, hace unos domingos cuando salieron 13 chistosos del Diario El Comercio, analizando. Los 13 analistas a coro dijeron, renuncia a Castillo. ¿Te acuerdas, no? Y nadie le hizo caso, nadie. Y el día de ayer, las marchas de ayer lo han confirmado. El pueblo Andes atrás, Andes a la Amazonía, no quiere que se vaya Castillo, simplemente quiere que cumpla sus promesas. O sea, quédate Castillo, por favor, y profundiza los cambios. Eso es lo que está pasando, a ver. Claro, claro. Ahora, ya para concluir con el caso de Aníbal Torres, le están cuestionando, por ejemplo, dentro de su discurso, cuando ha referido que va a presentar un proyecto de ley al Congreso para prohibir los monopolios y los oligopolios. Sin embargo, refiere que en el artículo 61 de la Constitución Política ya está establecida una prohibición de los monopolios. Incluso citan aquí esta parte donde refiere el Estado facilita y vigila la libre competencia, combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación puede autorizar establecer monopolios. Es lo que, según aquí RPP, indica en el texto del artículo 61 de la Constitución Política. O sea, ya está establecido. ¿Esto es verdad? ¿Cómo analizas este tema, Jaime?
Sí, tiene razón, tiene razón. Ahí está en la Constitución. Pero ¿cuándo se ha cumplido, Abel? Desde el año 93 a la fecha, nunca. Desde Fujimori a la fecha, todos estos gobiernos y todos estos partidos mafiosos, todos estos partidos políticos mafiosos, nunca han querido chocar con los grandes grupos de poder económico. Es más, Abel, existe ya una ley contra los monopolios, pero se implementó. ¿Algún gobierno se preocupó en hacer efectiva, en concretar esa ley? No. Todos estos partidos de derecha son vendidos a los grupos de poder económico y por eso están gritando a coro que se vaya. Como ya no tienen los votos para la vacancia presidencial, ¿no? Renuncia Castillo, ¿no? De rodillas y con lágrimas en los ojos, te lo pido, Castillo, renuncia. En ese plan acaban de aprobar una estúpida ley, disculpe el término, Abel, acaban de aprobar una ley y la misma presidenta del Congreso guachafamente ha bajado a votar a favor de esto, para que renuncie el presidente, exhortarlo para que renuncie, como decirle al presidente de la República, te voy a recitar una poesía, ¿no? Oh chota linda, oh chota bella, ya, gracias. O sea, es una estupidez lo que están haciendo. La derecha está desesperada. Ahora el gobierno lo que está haciendo es psicosear a los grupos de poder, porque ya existe una ley contra los monopolios y lo que van a hacer ahora es controlar más. Entonces se viene esto, lo analicé en otro momento y les dije que Castillo está en la siguiente fase ya de profundizar los cambios. El pueblo, felizmente, Abel, el pueblo está firme al pie del cañón. Ayer me ha dado mucha alegría lo que ha pasado a nivel nacional. El pueblo está firme al pie del cañón al lado de su presidente. Lo ha respaldado el día de ayer. Entonces los cambios van a tener que continuar. La prensa grande hay que seguirla combatiendo con verdad, nada más, mi estimado Abel. Efectivamente. ¿Por qué crees entonces que ya no se habla de la Asamblea Constituyente, ya no se habla del cambio de constitución? Decíamos en nuestro análisis inicialmente en el programa, o probablemente sea por estrategia, por no espantar la liebre, o porque a lo mejor se ha desanimado y ya no lo quiere tomar en cuenta y que más bien se va por otro lado, es decir, presentar modificatorias, proyectos así de pronto por parte. O sea, ¿qué es lo que está pasando ahí? Unos jovencitos, Abel, en Ica, y está grabado, han dicho que quieren asamblea constituyente. Jovencitos, 18, 19 años, ahí están los videos. La prensa ha ocultado esos videos. En Huancayo y en Lima también han salido varios diciendo queremos una nueva constitución. Es que el pueblo se da cuenta, el pueblo no es tonto, el pueblo se da cuenta que el presidente está amarrado por una serie de trampas legales y protocolos y tonterías que no lo dejan avanzar. Entonces el pueblo está asumiendo, está tomando conciencia de que es necesaria una asamblea constituyente para que el pueblo imponga sus normas, imponga un nuevo contrato social. Esto lo estoy viendo. Las marchas de ayer han tocado el tema en la asamblea constituyente también, Abel. Hay que poner ojo a eso, Claro, decía, pero ya no es tan enfático. Y claro, si la población, decíamos, no persigue digamos, ese discurso, ciertamente, de Pedro Castillo, como que cuando era candidato abanderaba. Y claro, es verdad que los millones de peruanos quienes votaron por Pedro Castillo, en la mayoría votaron por efectivamente el cambio de la Constitución, la asamblea constituyente. Pero resulta que ahora ya no se habla mucho de ello en el gobierno. Lo último que se le ha escuchado, por ejemplo, fue a la premier, ahora es premier, cuando refería, bueno, el cambio de constitución o la asamblea constituyente no es prioridad en estos momentos. Ahí simplemente como que ya se dejó de hablar de este tema. Entonces, la población, por supuesto, que le sigue y le está pidiendo a nivel nacional. Hemos compartido ese video, lo hemos hecho escuchar también a nuestra audiencia, a quienes siguen el programa, pero de parte del gobierno como que lo están atenuando, ¿no? Yo no sé si es por estrategia o es porque, como ya lo he señalado, de repente porque está atado de mano, ¿no? Totalmente. Bien, muy inteligente tu apreciación. Cuando llegaron el ejército de caviares con Mirta Vázquez y el presidente de la República inteligentemente les dio oportunidad y les dio tribuna, pues ellos fueron
los que dijeron, no, señor presidente, no es necesaria una asamblea constituyente, nosotros podemos hacer las modificaciones, no hay problema. Y a los caviares se le dio una oportunidad de lujo, Abel recuerda, cuando le otorgaron las facultades legislativas al presidente de la República. ¿Y qué hizo el Congreso? Modificó, metamorfoseó todo eso. En conclusión, no quiso que las grandes empresas paguen impuestos por la sobreganancia. ¿Y qué hizo Pedro Frank? Se quedó calladito, jijiji, jajaja. Y el presidente de la República se dio cuenta que lo habían engañado estos caviares vendidos al USAID, ¿no es cierto?, a las ONG, y los fue resbalando uno por uno, y tuvo que regresar a sus fuentes, ¿no es cierto? Entonces ahora el presidente de la República está recibiendo nuevamente la inyección popular de Asamblea Constituyente, y estoy muy seguro que ese tema lo va a volver a poner en mesa en breve semana. Puede ser con un nuevo gabinete o con cualquier de sus ministros, lo va a poner en agenda. Ese es el gran temor de la derecha, por eso se enloquecen y se desesperan en sacarlo ya. María del Carmen Alba Prieto sabe que el 28 de julio termina su mandato y ella está pero como loquita por sacar a Castillo como de lugar, pero parece que no va a poder, ¿no? Jaime, es realmente importante y ilustrativo, y creo que nuestra audiencia también se ha enriquecido ciertamente con informaciones y mucho más claro el panorama. Creo que está coadyuvando a todo lo que en el momento hemos compartido también referente a lo que viene ocurriendo en el interior del país, en las regiones, que tan grande, que tan dimensionada es la farsa, el engaño que se pretende promover desde la capital, en fin, una serie de cosas. Agradecerte, Jaime, yo sé que hay muchos temas por el cual debemos seguir en conexión y por supuesto escuchando tu análisis bastante consensuado, un argumento muy enriquecedor, ilustrativo. Jaime del Castillo, muchísimas gracias por atender a nuestro llamado y siempre predispuesto para atender a Radio Antena 1 de Tigre hasta Tito Selva Central. No, un honor, gracias a ti, más bien a ver la gran oportunidad de conversar contigo estos temas del más alto nivel, de los intereses nacionales, felicitarte porque estás haciendo democracia, construyendo república desde tu Tatipo querida, y un fuerte abrazo a tu respetable audiencia y Dios los bendiga. Hasta una próxima oportunidad, Abel, siempre dispuesto a colaborar contigo. Un abrazo, Jaime, un abrazo.